Aquí estamos nuevamente para comenzar la segunda etapa de la mañana de hoy. Les voy a presentar a la doctora Karina Rosa, que es doctora en Pedagogía y Transformación Social, profesora en el Instituto Universitario Sofía de Florencia, investigadora en la Escuela de Alta Formación EI, Educar al Encuentro y a la Solidaridad, en la Universidad LUMSA de Roma. Es colaboradora en la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede y miembro del Comité Promotor del Pacto Educativo Global. Quiero agradecer a Karina, que desde un primer momento ha mostrado su cordialidad y su apertura para colaborar con nosotros en el curso y su disponibilidad, hasta el punto que, bueno, ella no solamente nos va a dar la conferencia de hoy, al finalizar vamos a tener algunas preguntas para hacerle, y después ella tiene también un taller, ustedes lo van a encontrar en el programa, con el cual podremos profundizar en todo lo que ella nos ayude a introducirnos en el Pacto Educativo Global. Gracias, Karina, y te escuchamos. Buenos días. Agradezco la invitación del CONSUDEC por darme la oportunidad, en el contexto de este importante congreso, de poder ofrecer y dar a conocer el recorrido que se está transitando del Pacto Educativo Global desde el comité organizador en el seno de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede. El 5 de octubre del 2021, con motivo del Día Mundial de los Docentes, los representantes de las principales religiones del mundo dialogaron junto al Papa Francisco sobre los grandes desafíos educativos contemporáneos, ofreciendo un mensaje a los docentes de todo el mundo. Al finalizar, a través de la representante de UNESCO, pidieron a las instituciones de todo el planeta poner la educación en el centro de la agenda internacional y firmar un pacto educativo global. Hace 2 años, el 12 de septiembre del 2019, el Papa Francisco había hecho un llamado a todos aquellos que trabajan en diversos sectores del campo de la educación a construir una fuerte alianza mundial para garantizar el derecho a una educación integral y de calidad para todos los habitantes de la aldea global. Han sido muchas las acciones realizadas durante estos 2 años, a pesar de la realidad pandémica, que nos ha unido y nos ha hecho reflexionar sobre el futuro de la educación, ante las vulnerabilidades y desafíos que enfrenta la humanidad. El informe 2020 de la Comisión Internacional Los Futuros de la Educación, establecidos por la UNESCO, expone un claro panorama de las desigualdades existentes, subrayando el desafío de tener que asegurar la educación a cerca de 1.500 billones de estudiantes que no tienen acceso a los aprendizajes por el cierre de las escuelas. La magnitud de este desafío es evidente cuando se trata de la brecha digital en África, ya que, por ejemplo, solo el 11% de los estudiantes en el África subsahariana tiene una computadora en casa y solo el 18% tiene acceso a Internet en casa, respecto a porcentajes mundiales del 50 y 57%. Ya vemos que las interrupciones provocadas por la pandemia están agravando las desigualdades tanto dentro como entre los países. Aún más, el informe de la misma comisión con los avances de marzo del 2021 nos dice que aún antes de la pandemia del COVID, más de 250 millones de niños y jóvenes no asistían a la escuela y más del 50% de los que asisten a la escuela ni siquiera alcanzan los niveles mínimos de alfabetización,
afectando a los estudiantes desfavorecidos y a sus comunidades. Todos los datos disponibles indican que la pandemia está empeorando drásticamente lo que se ha llamado la crisis global del aprendizaje o la catástrofe educativa, para citar a Papa Francisco. Más allá de los datos numéricos en constante cambio, existen importantes núcleos temáticos que muestran las tendencias de la crisis educativa. En particular, se ha penalizado a los estudiantes de origen migratorio, estudiantes con malestar sociocultural, estudiantes con discapacidades y, en general, a todos aquellos que necesitan asistencia, una relación didáctica personalizada y un contexto de aprendizaje caracterizado por interacciones. Además de las desigualdades, la educación pública ha entrado en una fase peligrosa que conlleva riesgos de fragmentación y debilitamiento por la posibilidad de perder docentes y alumnos que quizás no regresen a la escuela una vez que vuelvan a abrir las puertas. Sin embargo, también es necesario reconocer que muchos padres y comunidades ahora valoran el trabajo de los docentes y su profesionalidad. La mayor sintonía entre escuela y familia y el reconocimiento de sus respectivos roles, en muchos casos, favoreció a los estudiantes al presentar una mejora inesperada en cuanto al aprendizaje y a la comunicación. En este contexto, uno de los mensajes más fuertes que nos ofrece el informe UNESCO es precisamente que nuestra humanidad común necesita de la solidaridad mundial. Al unísono se eleva la voz del Papa, proponiendo la construcción de una aldea global por la educación, que pueda ayudar concretamente a los más frágiles y desfavorecidos, construyendo alianzas entre todos. Pero, ¿qué es el Pacto Educativo Global? Como se expresa en el Vademecum elaborado por la Congregación para la Educación Católica, el Pacto Mundial por la Educación es una invitación del Papa Francisco a dialogar sobre la forma en que estamos construyendo el futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de todos, porque todo cambio necesita un camino educativo para lograr una nueva solidaridad universal y una sociedad más inclusiva. Para ello propone no un proyecto, no un programa, ni una actividad, sino un instrumento, un pacto, para reavivar el compromiso por y con las nuevas generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e inclusiva, capaz de escucha paciente, constructiva, de diálogo y entendimiento mutuo, involucrando a todos los componentes de la sociedad. Por eso invita a familias, comunidades, escuelas, universidades, instituciones, religiones, gobernantes, hombres y mujeres de la cultura, la ciencia, el deporte, los artistas, los medios de comunicación, a la humanidad entera, a firmar un pacto educativo. Un pacto educativo que está roto. La recomposición del pacto educativo roto recuerda la responsabilidad de todos los actores de la educación y de toda la sociedad en hacerse cargo del destino de las nuevas generaciones. Pero sobre todo, destaca que se trata de una tarea de reconstrucción del tejido relacional fraterno, de generar sinergias en un clima de comunión. El documento Instrumentus Laboris, preparado por la Congregación para la Educación Católica, ilustra muy bien algunos elementos del contexto social donde se ven esas rupturas. En primer lugar, habla de egolatría y fracturas. Existe una tendencia, al menos en el mundo occidental, a encerrarse en sí mismos,
a proteger los derechos y privilegios, a concebir el mundo dentro de un horizonte limitado. Se habla de egolatría, de una adoración del ego, de un narcisismo justificado. Y esta perspectiva no es inofensiva. Personas que se miran constantemente en el espejo, que llegan inclusive hasta ser incapaces de volver sus ojos a los demás y al mundo. Esta egolatría genera fracturas que influyen fuertemente en la acción educativa en todos los niveles. Hablamos aquí de la fractura entre generaciones, de la fractura entre diferentes pueblos y culturas, de las fracturas entre hombres y mujeres, de las fracturas entre la economía y la ética, de la fractura entre la economía y el planeta Tierra. La educación que necesitamos hoy debe, por lo tanto, poder afrontar esta nueva idolatría del yo y encontrar las palabras adecuadas para devolver a todos la originalidad y la belleza de la vocación humana. Juntos o mística del nosotros son palabras que podrían ayudarnos. Otro elemento del contexto tiene que ver con la tecnología, los tiempos educativos y los tiempos tecnológicos. Internet es un don de Dios, dice Francisco. Es también una gran responsabilidad. Que la red digital no sea un lugar de alienación, sino como un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. El uso y la gestión del mundo digital ponen enormes desafíos al campo educativo. La velocidad que impone Internet y la tecnología es distante a la normal evolución biológica y a los tiempos del aprendizaje. Y las nuevas generaciones viven en esta contradicción. El mundo virtual ofrece grandes oportunidades para acceder a diferentes lugares del planeta, acercarse a historias de belleza y de sufrimientos que viven lejanas de mí. Pero al mismo tiempo se corre el riesgo de acostumbrarse y entrar en la globalización de la indiferencia. Los medios no son neutros, condicionan las relaciones. Por ejemplo, a través de una plataforma no podemos mirarnos a los ojos. El dispositivo está construido en modo que sea imposible, falta el contacto. Y esto comporta un riesgo. Basta ser consciente y analizar las consecuencias. Sirve el discernimiento, otra palabra clave en Papa Francisco. Educar en el discernimiento. Una educación que sepa discernir, que sepa afrontar la complejidad de la realidad sin temer la complejidad, pero que enseñe a habitar en ella y a humanizar esta complejidad. La atención de los niños y de las niñas está constantemente atraída por estos estímulos rápidos y múltiples, la llamada rapidación, que hace difícil vivir el silencio. Vivimos con poco tiempo y con poca capacidad para ser consciente de las propias emociones, de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Nos hemos acostumbrado a recibir una educación basada sobre todo en aspectos instrumentales, que miran el cómo, o sea, que implica respuestas técnicas, y no a la racionalidad que busca el sentido profundo de las cosas, el para qué. Como dice Francisco en la Laudato Si, en medio de una gran riqueza de estímulos, experimentamos una profunda pobreza interior. Hay una gran pérdida del sentido de la totalidad de las cosas y del horizonte amplio. Por eso es necesario detenerse
aprender a habitar el silencio y también detenernos frente a las preguntas de los jóvenes, que nos abren a las grandes cuestiones, a los grandes deseos que habitan dentro de los jóvenes, para desde ahí poder conducirlos a la dimensión trascendente. Otro aspecto de este contexto tiene que ver con uno de los temas favoritos de Papa Francisco, la cultura del descarte. Vivimos en una cultura del descarte donde los que más sufren son los ancianos, porque no son ya productivos, y los niños, niñas, porque no son todavía productivos. Y descartamos así la memoria, la sabiduría, las raíces y, por otra parte, el futuro y la esperanza. Así una identidad, un presente, sin pasado y sin futuro, construye una identidad vacía. La falta de cuidado por la interioridad se refleja en la falta de cuidado por la exterioridad y viceversa. Tenemos que aprender de las comunidades indígenas, volver a los orígenes. Talar un árbol en la selva tiene una repercusión en la ciudad, pero no solo desde el punto de vista del ambiente, sino también en las relaciones, en la dimensión espiritual, porque todo está conectado. Es por eso que la educación nos propone el dare to care, osar en las actitudes y comportamientos de cuidado. Este es el contexto. Pero, ¿cuál es la visión del Pacto Educativo Global? Como escribe Francisco el Evangelii Gaudium, para que florezca la flor de un nuevo estilo educativo, es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas. El Pacto Educativo Global busca generar nuevos lineamientos pedagógicos, nuevas metodologías, que seguramente comenzarán a emerger a través de un trabajo colectivo y sinodal, fecundo y generativo. En el horizonte y en la visión del Pacto Educativo Global encontramos estos dos cárdines: educar las nuevas generaciones en la fraternidad universal y en la alianza entre la humanidad y la creación. Y esto es porque, de hecho, el pacto nace en la encrucijada entre dos encíclicas, y esto marca el recorrido y la finalidad última de la propuesta. En la encíclica Laudato Si, el Santo Padre invita a todos a colaborar para custodiar la casa común, afrontando en forma conjunta los desafíos que nos interpelan, y apela a una conversión que pasa a través de la educación y una espiritualidad ecológica. La fraternidad humana es la otra categoría que quiso subrayar también Francisco, llevándonos a reconocernos como hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo Padre a toda la humanidad, y a educarnos para el diálogo y la amistad social, como lo expresa en Fratelli Tutti y en el encuentro de Abu Dhabi con Al-Azhar. Como se verá más adelante, estos principios atraviesan los contenidos propuestos en el Pacto Educativo. A partir del encuentro de Francisco con los representantes de las religiones, se propusieron estos 4 principios orientadores del pacto. El principio fundamental, conócete a ti mismo, que orientó siempre la educación, está dirigido a esta dimensión de educación a la interioridad. Pero hoy, justamente porque hemos hablado de las egolatrías, es necesario no descuidar otro principio esencial, que es conoce tu prójimo,
conoce a los demás, para educarnos en la acogida de los demás. Por otro lado, también, por lo que hemos señalado de esta distancia con el cuidado del planeta, el otro principio al cual nos apela el Santo Padre es a conocer y cuidar la creación para educar en el cuidado de la casa común y conocer la dimensión trascendente, el trascendente y la dimensión trascendente, para educar al gran misterio de la vida. Ahora profundizaremos en la misión del pacto educativo. En su mensaje para el lanzamiento del pacto, como ya se ha mencionado al principio, Papa Francisco subraya con fuerza la urgencia de construir una aldea de la educación, en donde comprometernos para crear una red de relaciones humanas y abiertas, y esta es precisamente la misión del pacto. Añadió también que tal empresa no será posible sin la activación por parte de todos de un triple coraje. En primer lugar, el coraje de poner a la persona en el centro, contra la cultura del descarte, escuelas y universidades que no se rigen según las leyes de la producción y del mercado o de la cultura tecnocrática, sino por los valores de la dignidad humana. En segundo lugar, el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Dar lo mejor de nosotros mismos. Promover a los jóvenes con generosidad y creatividad. Desarrollar al máximo los talentos y las capacidades. Y en tercer lugar, el coraje de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad, entendiendo que el verdadero servicio a la educación es educar para servir a la sociedad y no para alimentar nuestro propio narcisismo. Se eligieron 5 temas claves sobre los que profundizar, construir alianzas y actuar para transformar. Estos temas son fraternidad y cooperación, paz y ciudadanía, dignidad y derechos humanos, tecnología y ecología integral, culturas y religiones. Estos temas han sido confiados a 5 universidades líderes que construirán redes sobre cada una de estas temáticas para profundizar y transformar. Las universidades son Sacro Cuore de Milán, de Italia, sobre el tema de fraternidad y cooperación. La Notre Dame University de Estados Unidos sobre el tema dignidad y derechos humanos. La Pontificia Universidad Lateranense de Roma, Italia, por el tema paz y ciudadanía. La Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, por tecnología y ecología integral, y la Universidad Santo Tomás de Manila, Filipinas, y el Instituto Universitario Sofía de Italia, por el tema culturas y religiones. Y están siendo coordinados por la Universidad LUMSA de Roma. Estas universidades tienen como tarea construir red con otras universidades, con organizaciones y escuelas. Por otra parte, se espera un cambio curricular a partir de los contenidos propuestos por el Pacto Educativo. Como respuesta al llamado al seno del comité organizador dentro de la Congregación para la Educación Católica, la Universidad LUMSA, llegaron numerosas experiencias referentes a la educación en contextos formales, es decir, escuelas y universidades, no formales, cursos organizados por asociaciones u otras instituciones, e informales, cursos organizados por asociaciones u otras instituciones
de animación informal o de carácter práctico que implican el aprendizaje en la vida diaria, inherente a las 5 áreas temáticas y sus 3 ejes. Estas experiencias llegaron a través de una primera mesa de organizaciones que empezaron a construir el pacto educativo. Esta primera mesa de construcción fue constituida por la UISC, que integra todas las escuelas católicas, los entes locales por la paz, New Humanity, Misiones Don Bosco, la comunidad de Sant'Egidio, el Borgo Don Bosco, APSI, Cáritas Internacional y la Universidad del Sacro Cuore. Las experiencias que comenzamos a recoger tenían todas una dimensión global, porque respondían a la característica de ser interreligiosas, interétnicas, interculturales e intergeneracionales. Y provenían de varias áreas geográficas. Hemos seleccionado 72 buenas prácticas para comenzar, a partir de las cuales estamos elaborando contenidos con las universidades líderes. Como dije antes, no todas las experiencias pertenecen al ámbito escolar, muchas de ellas provienen del ámbito no formal, pero consideramos importante justamente provocar este convivir de diferentes experiencias, porque como dijo el Papa Francisco, una de las tensiones permanentes en el campo de la educación es la que existe entre la educación formal y la no formal. Dice Francisco, hoy necesitamos una educación de emergencia, necesitamos enfocarnos en la educación informal, porque la educación formal se ha empobrecido por la herencia del positivismo. Como siempre repite, ¿no? Concibe solo un tecnicismo intelectualista, el lenguaje de la cabeza, y este patrón debe romperse. Hay que buscar otras experiencias. Necesitamos abrirnos a nuevos horizontes, crear nuevos modelos. Gracias a la diversidad, variedad y multiplicidad de instituciones participantes en la aldea educativa global, nos permite abrirnos en este momento a amplios horizontes para desarrollar nuevos modelos de enseñanza. A continuación presento algunas de estas buenas prácticas que pueden ilustrar los 5 temas. Por ejemplo, con el tema dignidad y derechos humanos. La Fundación Misión Don Bosco, en la Amazonia. Los salesianos se comprometen a promover la formación profesional de jóvenes artesanos y acoger a niños en estado de abandono, así como la escuela intercultural para indígenas Yanomami. En el área de tecnología y ecología integral, las hermanas de Notre Dame poseen y patrocinan una granja ecológica y un centro de ecoespiritualidad en la isla de Gangwon, en la Corea del Sur. Este centro fue creado como respuesta al llamado de promover el carisma de una manera actualizada. En un ambiente de paz y belleza natural, esta instalación ofrece programas para niños y niñas para enseñarles el valor del cuidado responsable de la tierra a través de un camino que también incluye aspectos espirituales. Otra experiencia que se refiere al área de paz y ciudadanía es la de El Polo para una Ciudadanía Participativa en México. El proyecto tiene como objetivo fomentar la ciudadanía participativa, la cohesión social y la paz. APSI apoya una red de organizaciones de la sociedad civil, escuelas, instituciones académicas, para desarrollar conjuntamente nuevas políticas y programas.
La educación también es una de las prioridades para las organizaciones involucradas, desde las familias de los desaparecidos de Acapulco hasta las comunidades indígenas de la Mixteca. Otra experiencia referida al área de fraternidad y cooperación, esta vez por la comunidad de Sant'Egidio, los cuales al enterarse de la condición de soledad en la que a menudo se encuentran muchos ancianos hospitalizados, hicieron la propuesta a jóvenes y adolescentes de invertir parte de su tiempo y energía en la amistad con los ancianos, en una verdadera riqueza para los dos, dado que tanto los mayores como los jóvenes sufren la soledad y la pobreza de las relaciones. Muchos de ellos dijeron que redescubrieron el sentido, la perspectiva y la seguridad en sí mismos. Y por último, la experiencia en el área de culturas y religiones, la experiencia de New Humanity en India. En la cultura hindú, todas las formas de arte tienen orígenes sagrados y son lenguajes espirituales refinados. La bailarina Karuna, apasionada por transmitir su arte a los jóvenes, ha fundado una escuela de baile. Este tipo de danza estaba dirigida únicamente a miembros de la casta sacerdotal, pero ella la enseña a todos, poniendo así el arte como herramienta de integración social y también de diálogo entre cristianos e hindúes. Durante el 2021 se realizaron toda una serie de webinars mensuales para poner en diálogo estas buenas prácticas que hemos recogido de las organizaciones y de las escuelas con las universidades y comenzar de este modo a hacer emerger elementos de novedad pedagógicos. Se han delineado estas tres etapas. Hemos comenzado justamente con una recogida y lectura de las buenas prácticas, que son las experiencias en actos. Ahora estamos pasando a la lectura de lo que se está generando a través de las alianzas construidas para pasar en un tercer momento, en una tercera etapa, a evaluar los impactos a nivel de transformación. El Papa Francisco nos recordó que todo cambio, como el cambio de época que estamos viviendo, exige un proceso de educación. Hemos tratado de hacer un diagrama de este camino, cómo leer y cómo acompañar este camino educativo. En base a la lectura de la realidad que estamos realizando, esperamos generar estos nuevos lineamientos pedagógicos, nuevas metodologías, que comenzarán a emerger a través de este camino colectivo y sinodal, que estamos construyendo con las escuelas, las universidades y las organizaciones. Cada experiencia es portadora de elementos de calidad y de innovación, dignos de ser observados, analizados y divulgados. Sin embargo, es tarea del Pacto Educativo Global juntar estas experiencias constituyendo una única aldea global por la educación para que juntas puedan contaminarse y convertirse en generativas de nuevas cualidades educativas que puedan surgir precisamente a partir de la cultura del encuentro. En este sentido, justamente la categoría generatividad podría considerarse como un constructo que estamos utilizando para poder evaluar estas alianzas que se están construyendo. La categoría de la generatividad proviene de la sociología y de la antropología, pero es una categoría que está destinada a actuar como eje de otras disciplinas, como la pedagogía, en este caso,
dando lugar a diferentes modelos de didácticas generativas. Este dinamismo nos abre a una segunda categoría o enfoque que sirve como constructo conceptual y es el enfoque ecosistémico. El enfoque ecosistémico, que ha sido utilizado durante mucho tiempo por diversas disciplinas, trae consigo la idea de que el aprendizaje tiene lugar en una red compleja formada por personas y cosas que interactúan dinámicamente entre sí en diferentes niveles, creando valor para todos los actores participantes en el ecosistema. En este sentido, estamos todos invitados a compartir nuestras experiencias para tejer la red y a ser parte de este ecosistema pedagógico de la cultura del encuentro. Hemos hablado entonces de los tres ejes, estos tres corajes o tres dimensiones. Hemos hablado de 5 temáticas, pero además, a partir de las indicaciones del Papa pronunciados en el discurso del 15 de octubre, se delinearon 7 objetivos o itinerarios para todas las organizaciones educativas, sea educación formal como no formal. Estos 7 objetivos, itinerarios, compromisos son la centralidad de la persona, el protagonismo de las nuevas generaciones, la promoción de la mujer, la participación de las familias, la apertura y la acogida, renovar la economía y la política y custodiar la casa común. A partir del 2022, o sea, en este momento, comienza la recolección de experiencias que se relacionan con estos 7 objetivos, destinados a las escuelas. Estamos trabajando junto con la OIEC, EduRed, la UISC, a la que luego se irán sumando otras organizaciones y otras redes. Hago una descripción sobre cada uno de estos 7 objetivos. El primero, poner al centro la persona, la centralidad de la persona, contra la cultura del descarte, poner en el centro de todo proceso educativo a la persona para hacer emerger su especificidad y su capacidad de estar en relación con los demás, el respeto y la valorización de la identidad de cada uno, más allá del sexo, edad, raza, religión, ideología, condición social y otros. La centralidad de la persona tiene que ver también con la educación integral, la formación integral de todas las dimensiones, mente, mano y corazón, cabeza, mano y corazón. Y la defensa de los derechos universales e inalienables de toda la persona. El segundo objetivo tiene que ver con el protagonismo de las nuevas generaciones. Escuchar la voz de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz a partir del protagonismo juvenil. Y por lo tanto poner mente, mano y corazón en movimiento, escucharlos y construir ambientes educativos participativos. El tercero tiene que ver con favorecer la plena participación de las niñas y adolescentes en la educación. Por lo tanto, promover a la mujer, la plena participación. Recordamos en este momento en particular, por ejemplo, la trágica situación de las mujeres en Afganistán y en muchos lugares de Medio Oriente y de África. Por lo tanto, trabajar por el reconocimiento de los mismos derechos, la dignidad e igualdad entre hombres y mujeres, una mayor participación de las niñas y adolescentes a través de políticas concretas de inclusión y la inclusión equitativa de la mujer en los órganos colegiados de decisión. El cuarto tiene que ver con la familia, el pacto entre la escuela y la familia, y ver en la familia el primer e indispensable sujeto de la educación.
en la implicación de los representantes de los padres en los órganos colegiados de decisión y el incremento de las políticas a favor de las familias, especialmente de las más desfavorecidas socioeconómicamente. En quinto lugar, la apertura y acogida hacia quien se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo tanto proyectos educativos que promuevan la apertura y el encuentro con los demás, sobre todo con quien se encuentra en situación de exclusión. Proyectos de acogida y de integración de personas vulnerables y marginadas mediante políticas de inclusión. En sexto lugar, estudiar nuevas formas de entender la economía y la política, y por lo tanto hacer una revisión de la currícula, de los modos en que se enseña la educación, el modo que se enseña la economía y la política en la escuela secundaria y en la universidad, y también la implementación de cursos, escuelas de especialización y formación de líderes, sobre todo referidos a la formación de jóvenes en política. Y por último, custodiar la casa común y por lo tanto la educación para el respeto y cuidado de nuestra madre y hermana tierra, construyendo estilos de vida más sobrios y respetuosos con el medio ambiente y la creación de espacios verdes en los centros educativos. Toda esta información está en el Vademecum con orientaciones concretas para las escuelas y organizaciones para poner en práctica estos objetivos o compromisos. Hay una multiplicidad de materiales que se están construyendo y están a disposición en el sitio web del Global Compact on Education. Estamos entonces, la tarea es tejer una red, estamos tejiendo esta red, se trata de un camino orientado por los 7 objetivos y las 5 áreas de investigación para dar vida a proyectos educativos innovativos y creativos, desarrollar nuevas líneas pedagógicas y nuevas metodologías. Para sostener este camino estamos invitados todos a compartir los proyectos a través de las diversas redes de comunicación y de cooperación. Sobre todo a partir de las propias conferencias episcopales. Podemos dejar acá algunas direcciones de sitio web y también direcciones mail donde poder compartir las experiencias. Recientemente hemos comenzado a trabajar concretamente en la perspectiva de escuchar la voz y el clamor o el grito de los jóvenes. Junto a estudiantes de la Universidad de Comillas se han preparado las bases y la elaboración de algunos instrumentos para escuchar la voz de los jóvenes, un cuestionario y un modelo de focus group para que los jóvenes nos hagan llegar su parecer, la opinión sobre la educación recibida y sobre el futuro de la educación, a partir del cual dar los siguientes pasos. También en esto invitaremos a todos a sumarse en este trabajo de escucha de los jóvenes. Ahora ya para ir concluyendo, entonces les comparto que estos son los ámbitos y niveles de actuación del pacto desde los que está trabajando la Congregación para la Educación Católica. Por un lado está el nivel eclesial, por lo tanto todo el trabajo con las instituciones escolares y académicas, el nivel interdicasterial, se está trabajando con el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, del Diálogo Interreligioso, Dicasterio de las Comunicaciones y otros. A nivel de organizaciones nacionales, regionales y globales, de escuelas, universidades, de docentes y de padres.
Esto en cuanto al ámbito eclesial. En cuanto al ámbito académico, lo que hemos escuchado del desarrollo de las 5 áreas con las universidades, la construcción de redes de instituciones públicas y privadas, por otro lado, en cuanto al ámbito, otro ámbito en el cual se está trabajando tiene que ver con los organismos internacionales, la colaboración con los representantes de la Santa Sede en los organismos internacionales como UNESCO, FAO, Ginebra, Consejo de Europa, y con los embajadores ante la Santa Sede. Y por otro lado, tenemos el ámbito de las redes y proyectos, con las fundaciones, movimientos y tratando de promover eventos de intercambio también a nivel informal. Este es el itinerario que estamos recorriendo. Después del lanzamiento del 2019, hemos comenzado con la constitución de estas mesas de organizaciones, la lectura de las buenas prácticas, construcción de alianzas, congresos a nivel regionales, y a nivel internacional y a nivel local que se están realizando en todo el mundo. Queremos llegar a proyectos conjuntos de transformación para finalizar en un congreso mundial en el 2025. Cierro con estas 3 definiciones de educación que el Papa Francisco pronuncia en el discurso del 15 de octubre del 2020. Para Francisco, la educación es un acto de amor. Es un acto de amor porque genera vida en su multidimensionalidad. La educación es un acto de esperanza. Es esperanza porque abre a nuevos horizontes, porque invita a soñar y ofrece un horizonte de sentido. Y la educación es un camino para humanizar, porque ayuda a romper el individualismo y nos abre a la fraternidad. Muchas gracias. Bueno, Karina, la verdad que una belleza escucharte, una alegría que podamos compartir todo este camino que has estado haciendo y que estás compartiendo con todos los docentes y responsables educativos de la Argentina. Bueno, yo soy el padre Walter París, voy a coordinar en algunos momentos este encuentro, me presento ante todo, y quería agradecer al padre José la confianza para esta coordinación. Bueno, Karina, llegó el momento de las preguntas. Bueno, y a mí me surgía la pregunta de cómo se está construyendo el pacto educativo a nivel local, porque bueno, son propuestas o lineamientos muy interesantes, una propuesta de ir a lo concreto, de ir a lo que realmente está en las bases de la educación, pero a veces de las ideas a la realidad y a la manera en cómo vivirlo, cómo construirlo, bueno, hay todo un trecho y todo un camino. Bueno, ¿cómo se está construyendo el pacto educativo a nivel local? Bien. Bueno, gracias Padre Walter. Es una pregunta difícil porque se está construyendo. Es verdad que como respuesta al Pacto Educativo Global se están activando diferentes acciones concretas a nivel local para responder con pactos educativos territoriales, pactos educativos de comunidad, pactos educativos locales, inclusive tienen diferentes denominaciones en diferentes lugares, o pactos educativos regionales. Los estamos observando. Todos estos están inspirados en el proverbio africano, para educar un niño se necesita toda una aldea. Y en esto se requiere todo el trabajo fino de construir redes, de tejer redes entre las diferentes agencias educativas, entre todos los entes de la comunidad local.
Por eso es importante, estamos tratando de individuar pasos, estrategias, cómo hacer para involucrar a las familias, a las escuelas, a las asociaciones del territorio, a las parroquias, poniendo siempre en el centro a las nuevas generaciones, a los estudiantes, a los chicos, como protagonistas de todo el proceso. Yo, por una parte, aclaro que sobre esto el experto es el hermano Juan Antonio Ojeda de la OIEC, que tiene una amplia experiencia en construcción de alianzas y que está desarrollando líneas que parten desde lo local hacia lo global, y que compartirá con ustedes la sesión de mañana sobre este tema, y que los invito a participar. Pero, sin embargo, yo lo que quiero hacer es sí resaltar algunos principios, 4 principios que me parecen importantes para tener presente, para activar un pacto a nivel local. El primero es tener en cuenta la perspectiva. Tiene que ver con un poco lo que dije antes, ¿no? Tener en cuenta la perspectiva, el punto de vista. Es decir, el pacto prevé la asunción de un punto de vista preciso y privilegiado, que es el que prevalece en los documentos del Papa, sobre todo en el de Laudato Si. Y es un elemento que tiene que ver con el conocimiento, pero también con la acción. Y consiste en hacer partir el pacto educativo a partir de los que son considerados los descartados, los excluidos, las personas que están, excluidas del sistema. Es decir, las personas vulnerables, los ancianos, los niños, las niñas. El pacto tiene que partir de la escucha de la voz de los excluidos. Hay todo un núcleo conceptual en torno al principio poner al centro la persona, que es una de las dimensiones, pero que tiene que ver también con el tema de dignidad y derechos humanos, y con algunos de los objetivos, el 1, el 2, el 3 y el 5, acentúan este aspecto. Que justamente bajo diferentes categorías o conceptos responden a este principio de escuchar la voz de los excluidos. Yo decía que tiene un elemento de conocimiento y uno de acción. De conocimiento porque significa mirar la realidad desde la perspectiva de ellos. Es decir, a partir de las heridas, a partir de quien se encuentra en una situación de sufrimiento y, como dice el mismo Papa, a partir de esa humanidad herida es desde donde se tiene que extraer la sabiduría, ¿no? Pero también es un elemento de acción porque implica cambiar nuestra mirada y también las estrategias, es decir, poner al centro a los excluidos, ¿no? Darles voz, darles protagonismos en la acción, ponerlos a ellos al servicio de la sociedad, o sea, no considerarlos objetos, sino sujetos activos, participantes, ¿no? Y colaborar en red, en el territorio, entre todas las agencias educativas, partiendo de estos problemas locales a través de estas personas concretas. Por ejemplo, ¿no? En una de las buenas prácticas que hemos recogido del Pacto Educativo Global, una de Guatemala, me impresionaba porque los chicos, los niños se pusieron en contacto con una comunidad de aborígenes. Y en los vínculos que se establecieron entre los niños de la escuela y los niños de este barrio, de esta comunidad, pudieron experimentar este grito, ¿no? Que es el reconocer, no sé, el sufrimiento de la humillación y de la discriminación. A partir de ahí establecieron una estrategia de 6 pasos para involucrar a diferentes agencias de la comunidad para hacer un trabajo que después tenía que ver con revalorizar la cultura local y con el tema de la ecología, etc. Pero parte de esta escucha del grito, ¿no?
Bueno, este es un principio. El segundo principio que me parece que es muy importante tener en cuenta es la centralidad del cuidado, ¿no? El Papa nos invita al cuidado de la casa común, al cuidado de las personas concretas, al cuidado de nuestra interioridad, y me gusta mucho que define a la educación como amor, ¿no? La educación es un acto de amor, porque el amor es cuidado, es cultivar, amar es un verbo sedentario, hay que dedicarle tiempo, espacio, ¿no? Tiene que ver, el amor y el cuidado tiene que ver con el corazón, pero no es solamente la dimensión de los sentimientos, emotiva, sino que también mueve la mente y las manos, ¿no? El cuidado diario es un gesto revolucionario, ¿no? Porque es un elemento de crítica y de transformación del mundo, ¿no? Son factores centrales para la formación de la comunidad, y por lo tanto el pacto a nivel local concretamente tiene que crearse a través de estas actitudes, comportamientos concretos de cuidados, ¿no? Que activan una red de ayuda y de solidaridad en el territorio. El tercer punto es la construcción de redes, ¿no? Justamente el hermano Juan Antonio tiene mucha experiencia en esto, pero es interesante esto de aprender a tejer esta red y abrirnos al diálogo y a la alteridad y a la generatividad, generando vida, ¿no? Es una educación al encuentro, o sea, la educación es encuentro, ¿no? Entonces el desafío, sobre todo, es a nivel local construir la fraternidad en la diversidad, ¿no? Entre entes diferentes, y esta es la apertura a la que nos convoca el pacto. Se requiere un vínculo que no anula las diferencias, sino o sea, que no crea lógicas intergrupales o tampoco, no sé, una actividad entre sujetos pasivos, sino justamente entre agentes activos y protagonistas, ¿no? Que saben convivir en la diversidad. A mí me gusta mucho este concepto de la generatividad, del cual decía antes, porque esto ilumina mucho la construcción de red. La generatividad, nosotros estamos viendo que tiene etapas y tiene dimensiones bien precisas, ¿no? Tiene etapas como que es la inicial, la de poner en el mundo, la de la creatividad, la etapa emprendedora, pero después tiene una segunda etapa que es la del cuidado, justamente, que es la fase organizativa, en la cual hay que cuidar las relaciones, los vínculos que vamos construyendo, las tareas que estamos realizando en la comunidad. Y después hay otra etapa que es la de soltar, la etapa transitiva, ¿no? Hay momentos en el cual hay que retirarse si es necesario, ¿no? Entonces todo esto, si se desarrolla en toda su amplitud y profundidad, superando también las dificultades que son típicas de la vida, nos lleva a un resultado positivo, ¿no? Y generativo. Y esto, bueno, esta generatividad también tiene dimensiones que, por ejemplo, se prolongan en el tiempo o también en el espacio, o sea, se vuelven experiencias ejemplares, es decir, que se pueden multiplicar, o también se extiende a otros, ¿no? La intersubjetividad, o sea, otras redes, otras organizaciones se sienten atraídas, o sea, se empieza a contagiar, ¿no? Todo esto es lo que estamos un poquito observando. Como ven, no es una estrategia rígida, con pasos definidos, sino que tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Es dinámico, abierto al cambio, plural. Después, el cuarto principio es el protagonismo de las nuevas generaciones. O sea, se trata de repensar al niño y al adolescente, al joven, como un actor social, ¿no? Como ciudadano activo, como sujeto protagonista. El proverbio africano dice, ¿no? Para educar un niño se necesita toda una aldea, toda la tribu. Pero, por otra parte, viendo a las buenas prácticas, se podría decir al revés. Se necesita un niño para educar a toda la aldea. Es decir, nosotros hemos visto cómo cuando son los niños o los adolescentes a activar
una actividad dentro de la comunidad, se activan los adultos, se activan las diferentes agencias. Entonces, cuando se coloca a estos niños en el centro, niños, niñas, en el centro no en el sentido narcisístico, caprichoso, ¿no? De hacer lo que ellos dicen, sino cuando se los escucha realmente, ¿no? Emergen ideas muy innovadoras, creativas, que pueden realmente cambiar el rumbo de una comunidad. Pero hay que aprender a escuchar a los más pequeños, porque ellos hablan con un lenguaje diferente, con metáforas. Entonces los adultos tenemos que aprender los códigos de los lenguajes de las nuevas generaciones. Y después, bueno, no sé, por último quería decir que hay algunos pasos que sugerimos, ¿no? El primero es involucrar a todas las agencias educativas presentes en el territorio. Con un concepto amplio de educación. Justamente el Papa Francisco, cuando habla siempre del pacto educativo que está roto, él dice, la educación es tarea de todos y lo hemos delegado a uno solo de los agentes, ¿no? El docente. En cambio, es una llamada a todos los agentes de la sociedad, ¿no? También a los artistas, los deportistas, al gobierno, a las empresas, a todos, ¿no? Todos considerados, todo educa o deseduca, ¿no? Entonces, bueno, involucrar a todos, poner en el centro a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, identificar juntos cuáles son las urgencias en el territorio, escuchando el grito, justamente, ¿no? de los excluidos, potenciar las alianzas ya construidas en el territorio, no empezar desde cero, también para valorizar lo que existe, y empezar desde ahí, desde el trabajo que ya se está realizando, con los proyectos que ya se están realizando, abriéndonos a nuevos espacios de construcción que estén inspirados en los 7 objetivos o en las 5 temáticas, ¿no? que hemos presentado antes. Estos serían algunos consejos para empezar con el pacto a nivel local. Una cosa que a mí en lo personal me preocupa y me moviliza respecto del pacto educativo, y que me parece que de pronto en las cosas, bueno, en la charla vos lo tocaste en algún momento, lo que personalmente, charlando con otras personas y discutiendo de estos temas, vemos que hay un gran interés de la gente por mandar a los chicos a la escuela, pero no por educarlos. No hay un aprecio por la educación, no hay un deseo de la educación. No sé, nosotros somos de una generación donde había un deseo de educarse, de crecer, de potenciarse. Hoy, en función de lo que compartía el padre José en su primera charla, este nihilismo que domina en nuestro tiempo, dominado por la ideología de la comodidad. Yo quiero estar cómodo, quiero estar tranquilo. Educar saca del lugar de comodidad. Saca del lugar de comodidad al que se educa y saca del lugar de comodidad al que educa, que a su vez es educado, como vos decías bien recién, por el que es educado, por los chicos, en este caso por los jóvenes. Entonces, ¿cómo recuperar este deseo y este valor central que tiene la educación en el desarrollo de la persona? Porque si a mí no me interesa educar, entonces como que el pacto educativo queda sin el sustento básico, que es la exigencia del corazón humano, ¿no? Este es un tema que a mí me ronda mucho porque lo vivimos. Bueno, yo estoy en pastoral directa en catequesis, también con jóvenes, animando escuelas, y el desinterés que hay por la educación, o sea, hay como una disociación entre escuela y educación. Entonces, como incluso la escuela es planteada como contenedora e inclusiva, pero si educa o no educa es indistinto, incluso ideológicamente hoy se plantea así la escuela. No digo que sea malo o sea bueno, es el planteo que hay. Entonces digo, ¿cómo recuperar este deseo por educar, este deseo por educarme, incluso en los jóvenes, e incluso en los adultos? Porque también te encontrás con que cuando charlas con los jóvenes, los pibes se dan cuenta cuando el profesor viene a guitarrear, decimos acá en Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar este deseo? Porque si no, el pacto es imposible. Si no recuperamos el deseo, no digo que para Dios todo es posible, ¿no? Pero digo, ¿cómo recuperar este deseo que es el punto de partida del encuentro con Dios? ¿Qué experiencia han vivido ustedes en esta perspectiva? O si esto se trabaja desde esta experiencia. Bueno, es una... Perdón. una pregunta muy...
No, yo antropológica, ¿no? Sí, yo creo que la educación es encuentro, ¿no? Que nace a partir de un encuentro real, ¿no? Con la persona, y es un sacar desde adentro, ¿no? Un hacer crecer, pero que parte desde una relación, Y eso quizás, cuando nosotros decimos de poner de nuevo la persona en el centro, tiene que ver con esto, tiene que ver con no un programa que viene del ministerio, no con ideologías, sino realmente poner al centro lo que está viviendo el chico, ¿no? el estudiante, lo que está viviendo el docente, ¿no? Desenmascararnos y dejarnos tiempo para el encuentro personal, ¿no? Que después es crecimiento. O sea, yo pienso que la educación es transformación y es crecimiento, ¿no? Sí es verdad que hay que encontrar nuevos métodos, ¿no? A mí, o sea, estas tres dimensiones, ¿no? Que dice el Papa, estos tres corajes, poner al centro la persona, me parece que es fundamental en este sentido, y realmente es un coraje, porque hay que dejar de lado, sí, dejar de lado nuestros patrones, dejar de lado nuestro modo de haber sido educados, bueno, ponerse en la realidad actual de la persona que tengo adelante, ¿no? Tiene que ver con muchas cuestiones. El segundo, que dice el coraje de sacar lo mejor que tenemos de nosotros mismos, de educar con creatividad y responsabilidad. Ahí hay una tarea enorme que tiene que ver con la creatividad. A ver, nosotros lo vemos a nivel general como pacto educativo, porque queremos hacer emerger nuevos lineamientos pedagógicos, nuevas metodologías, ¿no? Para poder brindar estas novedades. Pero bueno, tiene que ver con darle espacio al docente, de ser creativo, de romper los esquemas y de encontrar también que en el alumno la propia pasión, el propio talento, la propia creatividad, encontrar modos en el cual justamente escuchar la voz de ellos, ¿no? Y conducirlos a partir de ese deseo, conducirlos en una tarea de crecimiento, porque la educación es crecimiento. Y el tercer coraje, que es ponerlos al servicio de la sociedad. Yo he visto esto, yo en eso, bueno, soy fanática, experta, he estudiado siempre el tema del aprendizaje-servicio y estoy convencida, porque experimentándolo veo el cambio. Cuando los estudiantes descubren una problemática real y se enamoran de ese problema que tiene la comunidad, después vuelven a la clase, vuelven al docente, vuelven a los libros, porque quieren saber para transformar, porque ese saber tiene sentido, ¿no? Porque es al servicio del otro. Y también constituye, eso le da sentido también a la tarea docente. Yo he visto el esfuerzo, yo misma aplicándolo como docente, al inicio hay un gran esfuerzo, ¿no? Para motivar, pero después cuando los estudiantes se empoderan, le damos protagonismo, uno lo único que hace es acompañar esto. Pero bueno, sí, estamos en un tiempo de crisis, pero bueno, hay nuevas luces, la educación es esperanza, no la tenemos que perder, y se requieren estos tres corajes, no una vana esperanza, no un vano optimismo, sino que se construye a través de estos tres corajes, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son una pregunta más, así ya no alargamos demasiado, porque creo que es una pregunta que es interesante, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta nueva educación que propone el Papa Francisco? Sí, sobre esto también habría mucho para decir. Es un tema que me apasiona y del cual estoy sea desde la práctica como también un poco estudiando. Es muy interesante. Se puede hablar de una pedagogía de la armonía, Papa Francisco. Y este término armonía a mí me da vuelta mucho,
y lo estamos descubriendo desde diferentes facetas, ¿no? Por un lado, si vemos en los numerosos discursos al mundo de la educación que ha pronunciado Bergoglio, yo he recogido 148 discursos desde antes que sea Papa, bueno, justamente a Buenos Aires, que son unos 48, algo así, y bueno, unos 100 discursos que ha pronunciado durante estos años. Él establece siempre un vínculo entre educación, diálogo, arte, belleza, creatividad y armonía, ¿no? Esta búsqueda de armonía está presente en estas dos piedras angulares que repite con frecuencia. Por un lado, la armonía de la cabeza, mano y corazón, y la de la reconstrucción del pacto educativo que está roto y hay que reconstruirlo. Pero también es interesante el principio, la modalidad que utiliza Bergoglio en el modo de proceder, que es el de provocar desorden, hacer lío, que él dice, ¿no? Hagan lío. Y que en ese desorden crear armonías gracias a una tensión permanente, ¿no? Que es generativa y creativa. Bergoglio es un estudioso de Guardini. Guardini habla de las oposiciones polares, de esta necesaria tensión entre las oposiciones, porque es a partir de estas oposiciones que se pueden generar actividades fecundas, ¿no? Esto lo aplica Francisco en lo institucional, ¿no? Él dice que bueno, este desorden lo aplica el Espíritu Santo, ¿no? Para romper las cosas que son estáticas y rígidas. Pero esta dinamicidad que se aplica en lo institucional es también un criterio en la búsqueda del conocimiento y el encuentro con la verdad, ¿no? Por lo tanto, también de un método pedagógico. Él dice que la verdad se encuentra o procede de encuentro en encuentro, ¿no? Que la relación con la verdad, con el conocimiento, no es estática, ¿no? Hay que sumergirse en un misterio, en un viaje, una aventura. Ahora, si tengo tiempo, el de decir que no sé, la clave, digamos, hermenéutica, no sé, de la búsqueda de la verdad, y por lo tanto de este método pedagógico de acceso al saber, está en la unidad de los trascendentales, en la verdad, bondad y belleza. Y Francisco tiene escritos, inclusive de justamente algunos discursos que pronunció en Buenos Aires, que son muy interesantes al respecto, ¿no? Y que dan valor al tema de la belleza. Él dice, hay verdades que desafían a la persona entera, no solo a su intelecto. La ilusión enciclopedista, sin embargo, puede jugarnos una mala pasada cuando confundimos la búsqueda de la verdad con el esfuerzo por conocer las cosas. La simple información soslaya la superficie de la realidad y del alma, no mueve ni conmueve las profundidades del pensamiento. Hoy hay una ideología de reducir la educación a la información. Exacto. Hay que informar. O cuando los se chicos... quiere encontrar solo la verdad, separándolo claro, de la bondad y de la belleza, ¿no? El famoso tema de los adolescentes, si partimos ¿no? No, que te decía, el tema de los adolescentes. Los chicos hay que informarlos, los chicos ya saben todo. Hay un tema afectivo en la relación con la realidad que tiene que ver con el impacto de la verdad en el corazón, que es la belleza justamente, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho que él dice que justamente cuántas ideologías, cuántos racionalismos vacíos, moralismos, conflictos se podrían prevenir si nosotros la realidad primero la vemos como bella, después como buena y después como verdadera, ¿no? En cambio nosotros siempre empezamos a discutir las ideas, ¿no? Porque la belleza, y justamente por eso también la vía del arte, pero es lo que te hace entrar dentro del misterio. De hecho se dice que los artistas están más cerca de Dios, ¿no? Porque son más sensibles al espíritu, a la dimensión trascendente, porque es algo que bueno, el sentido del asombro, ¿no? Que te expropia, y de esa manera la verdad te hace encontrar como una dimensión más profunda del pensamiento, ¿no?
Ahora, lo que, si me permitís, digo también que me Sí, parece sí, sí, por interesante en favor. esto de las oposiciones polares que decía de Guardini, porque está mucho en el pensamiento de Bergoglio, y justamente presente en Evangelii Gaudium, ¿no? Que describe esta dinámica de la resolución del conflicto, inspirándose en la armonía de estos opuestos, ¿no? Guardini distingue los opuestos de las contradicciones. Hay realidades que son opuestas, porque cuando son dos cosas o momentos que se excluyen recíprocamente, pero que se conectan entre sí. En cambio, en la contradicción son La cosas que se contradicción no niegan permite y se pensar. excluyen. Entonces, No hay permite pensar la contradicción. exacto, pero hay cuestiones que tienen que ver quizás con la pregunta que me hacías antes. O sea, hay algunas oposiciones en las cuales ha trabajado Francisco desde el punto en la educación. Por ejemplo, la educación formal y no formal, ¿no? La atención a lo global y el ocuparse de la proximidad, de lo cercano, ¿no? O el centro y la periferia. Estas son, en cambio, las contradicciones tienen que ver con conceptos como, por ejemplo, la cultura del encuentro y la cultura del descarte, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, en la primera oposición que te decía de la educación formal y no formal, ahí también hay una búsqueda interesante que puede dar respuesta a la pregunta que me hacías de cómo recuperar la pasión, ¿no?, por educar. O sea, justamente el Papa Francisco nos dice que estamos en esta educación de emergencia, necesitamos la educación informal que se ha empobrecido, la educación formal, justamente la escuela no es más atractiva porque utiliza, o sea, tiene la herencia del positivismo, que utiliza solo el lenguaje de la cabeza, que hay que romper este molde, y entonces ahí está el unirse con todas estas experiencias de educación no formal, que habla con otros lenguajes, ¿no? Y hace, gracias a justamente a esta generatividad, este encuentro entre diferentes, esta multiplicidad de experiencias, puede hacer nacer cosas nuevas, ¿no? Romper los moldes. Y esto es lo que está pasando, me parece, es lo que está pasando, es lo que nosotros esperamos que suceda con el Pacto Educativo Global. Estamos poniendo juntos universidades, escuelas, parroquias, organizaciones de la sociedad civil, experiencias de diferente tipo, para que en este convivir puedan producir algo nuevo, ¿no? Superar esta oposición, ¿no? Una segunda oposición es la que te decía de la tensión de lo global y por otro lado la cercanía y la proximidad, ¿no? O sea, Papa Francisco siempre tiene él inicia procesos siempre atento a encontrar lo máximo en lo mínimo, ¿no? Esto hay un principio jesuítico, ¿no?, que dice no te dejes constreñir por lo más grande, sino que hay que estar contenido en lo más pequeño. Y justamente Bergoglio sabe cómo conducir en lo grande y en lo pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso él me parece que está siempre muy atento al encuentro con cada persona, a las situaciones particulares de necesidad a través de un gesto, ¿no? O sea, Francisco no se dirige solo y genéricamente a las autoridades, a los gobernantes, a categorías de personas, sino que encuentra a las personas, ¿no? Encuentra los casos concretos, apunta a lo pequeño, a la situación concreta, que sin embargo tienen sí la semilla del cambio, ¿no? Y esto también, quizás volviendo a lo anterior, por eso decía que es el encuentro también con la persona, con el estudiante concreto, ¿no?, que te puede llevar a también cambiar tu modo de enseñar, ¿no? Y la tercer pareja polar, no sé, que yo veo interesante, es esto del centro y la periferia.
en el Congreso de la Educación Católica del 2015, gran parte del discurso estuvo dirigido, ¿no?, a las congregaciones religiosas cuyos carismas nacieron para responder a situaciones de emergencia, pero que hoy han transformado la misión, y los invitó a volver a los orígenes, ¿no? Que les decía a ustedes, salgan de los lugares donde hay muchos educadores, vayan a las periferias, y vayan a encontrar a las personas que sufren, ¿no? Porque él dice, tienen una cosa que los jóvenes de los barrios más ricos no tienen, y que no es culpa suya, es una cuestión sociológica, que es que tienen la experiencia de la supervivencia, ¿no?, la experiencia de la resiliencia, tienen la experiencia de la crueldad, de la injusticia, tienen una humanidad herida, ¿no? Y que la salvación parte de esta herida, ¿no? A través de esa herida es que se puede sacar sabiduría, si es que hay un buen educador que sabe conducir y acompañar, ¿no?, para sacar a esta persona, para sacar sabiduría de esta herida. Entonces, bueno, esto de ir a las periferias, pero bueno, no en un sentido de beneficencia, sino para crecer en humanidad. Y lo que él dice de educar fuera de los muros, ¿no?, que dice justamente que el mayor fracaso que puede tener un educador es educar dentro de los muros. Y esta imagen de los muros tiene múltiples significados en Francisco, ¿no? Por un lado tiene que ver con lo que, o sea, con la educación inclusiva para todos, ¿no? Sin obstáculos o barreras en el aprendizaje y en la participación. Tiene que ver el tema de los muros, hace también una alusión simbólica a los refugiados e inmigrantes y a todo el discurso de la educación intercultural. Por otro lado, esta aula sin muros tiene que ver con esto que estamos construyendo con el Pacto Educativo Global, que es esta red de redes, ¿no?, a nivel global. Y también esto que quizás que decía, como sucede con el aprendizaje de servicio, el aula sin muro es salir del aula, encontrarte con la situación real, aprender a partir de la realidad, tocar con las manos los problemas, ¿no? Sí, esto. Después, no sé, esto te decía, las oposiciones. Hay también contradicciones. Está la contradicción entre la cultura del encuentro y la cultura del descarte. Del descarte. Y acá es interesante que la llamada creo que pasa por entrar en la contradicción. Es decir, no se puede llegar a la cultura del encuentro si no se entra en la realidad de los descartados, es entrar en la contradicción, ¿no? Entonces, no se puede construir la belleza sin entrar en la fealdad, por decirlo así, ¿no? En todas estas realidades que te causan vergüenza, indignidad, desprecio, ¿no? O sea, hay que entrar en esa realidad para a partir de ahí poder construir la belleza, la bondad y la verdad, ¿no? Porque bueno, así como lo que es bello nos atrae enseguida, con la misma rapidez rechazamos lo que es feo, pero bueno, es esta elección de escuchar este grito y entrar en la contradicción, ¿no? Y esto me parece que es la parte más interesante que nosotros, lo que podemos ofrecer a nuestros estudiantes, de enseñarles a tocar con las manos, ¿no?, y con corazón de misericordia, este sufrimiento, para después, bueno, justamente con las competencias de la razón, tratar de comprender cuáles son las causas estructurales que provocan, ¿no?, estos sufrimientos, y tratar de revertirlos. Pero me parece que es esta posibilidad de proximidad, ¿no?, esta posibilidad de acercamiento con la realidad, con la herida, es el aprendizaje más importante que podemos darle a nuestros estudiantes, ¿no? Para mí la belleza justamente es la promesa de esta nueva educación de Papa Francisco, pero pasa a través de tocar las heridas, la fealdad, y con una actitud de proximidad, con un corazón de misericordia, ¿no?
Evidentemente que el Papa, con todo este planteo, no pretendo resumirte, ¿no? Pero recuperar el significado de la fascinación, o sea, fascinarnos antes de reducirnos solo a conocer conceptos, ¿no? Dejar que esta verdad, que el ser penetre en nuestro corazón y nos fascine. Es decir, romper las estructuras, no seguir repitiendo estructuras, respuestas desde estructuras antiguas para problemas actuales, el tema de los muros. Con el tema del sufrimiento y lo que hablabas recién, que no podemos estar en contradicciones abstractas, o sea, tenés que vivir la contradicción. Y justo cuando hablabas de eso, bueno, en mi caso soy historiador, y en un congreso de historia, entonces un ateo, porque era un congreso de, yo soy historiador, pero digamos no de la iglesia, sino general, entonces él decía que uno de los grandes valores que tenía la Iglesia Católica, lo hablaba desde afuera, es que permitía, que abrazaba contradicciones que le permitían dar pasos adelante. Y él tomó el caso de Fray Bartolomé de las Casas y del Sermón de Montesinos, como esa contradicción que la Iglesia albergaba dentro, porque todos eran cristianos, todos eran católicos, y estaba esa contradicción. Y a partir de la denuncia del Sermón de Montesinos, se genera todo ese camino de preguntarse hasta el fondo qué significaban estos hermanos con los que nos encontraban, que no eran un pueblo a explotar, sino que eran nuestros hermanos, ¿no? Y viene toda la legislación de Indias en protección de los pueblos indígenas, que después, bueno, también tuvo sus contradicciones en la aplicación, pero esto tenés que vivirla la contradicción, si no, no se pueden plantear contradicciones teóricas, por eso, y vos fíjate que en nuestro tiempo se evitan las contradicciones, se evita el sufrimiento, pareciera que uno es buen padre o buen educador si le ahorra la vida, si le ahorra el trabajo, y la vida no nos ahorra nada, y llegó el COVID y arrasó con todo lo que conocíamos. Con todo el estilo de vida que teníamos, y nadie pudo ahorrarnos el COVID, porque el virus existe y está a la vuelta de la esquina. Entonces la verdad que, Karina, es impresionante tu exposición, porque nos pones en el centro, nos explicás de manera simple, tal vez cuestiones que el Papa lo dice de manera simple, pero yo noto que a veces tenemos el vicio, y me incluyo, de complicar las cosas cuando las cosas son más. El Papa nos llama a una simplicidad que está mucho más al alcance de la mano de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que reclama la apertura original del corazón para esto, ¿no? Que creo que esto es el paso de la libertad de cada persona. Bueno, Karina, la verdad que ha sido un placer compartir con vos, escucharte, escuchar la manera tan hermosa en cómo has estudiado y cómo comunicás. Me imagino que podría estar horas escuchándote. Pero bueno, ya llegamos a las 12:30. Decirte que te agradecemos mucho esta participación, el compromiso, este empeño que has puesto para dar lo máximo de vos en este encuentro del curso de rectores del CONSUDEC 2022. Así que muchísimas gracias, y bueno, y seguimos en contacto. Dios te bendiga. Sí, no, muchas gracias, realmente para mí es un honor poder estar en este momento. Quería decirles que mañana creo que tenemos el taller en el cual podemos, la intención es hacerles ver algunas de estas buenas prácticas, ¿no? Perfecto. Van a escuchar a las buenas prácticas, ver algunos videos de algunas experiencias así de diferentes lugares del mundo que hemos recogido, justamente para empezar a abrir nuestros horizontes, encontrar nuevos modelos. Bien, muchísimas gracias, Karina.